¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de poder constituirla? Entonces, vemos aquí, legalización de la empresa mercantil en Honduras, y vemos ahí varios loguitos que me imagino que ustedes ya conocen. De los que están conectados, cuéntenme, ¿son empresarios que vienen comenzando o ya tienen esa idea de negocio en función? Compártanme un poquito sobre ustedes, a ver quién quiere participar. Vivian Vargas. Pueden poner igual sus comentarios en el chat para que se los podamos leer. Les vamos a decir como les digo a mis hijos, ay, te comieron la lengua los ratones. Ok, bueno, no quieren compartir. Ok, vamos a continuar. Aquí están unos loguitos que es importante que conozcamos porque cuando constituimos una empresa, pues el proceso es bastante largo, no les voy a mentir, es largo y tenemos que estar lidiando con cada una de estas instituciones, con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, con la municipalidad del departamento donde ustedes tienen su emprendimiento, su empresa, con el RAP, con el Servicio de Administración de Rentas, ¿verdad? Que es el que conocemos comúnmente como la SAR. Y tenemos también ese paso inicial que es constituirlo a través de una escritura pública que puede ser ante un notario o con la facilidad que el gobierno nos ha brindado en estos últimos años, que se puede constituir también en línea y es de forma gratuita. Entonces, tenemos que estar en comunicación con estas distintas instituciones y yo sé que hay más, ¿verdad? Porque también tenemos que sacar algunos permisos, como ser el de la licencia sanitaria, licencia ambiental, dependiendo a lo que se dedique su negocio. ¿Por qué es importante que legalicemos la empresa, la legalización de la empresa? ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficios van a obtener ustedes al legalizar una empresa? Pues como comerciantes sabemos que lo primero que debemos de brindarle a nuestro cliente es seguridad. Una seguridad con ese servicio que le vamos a brindar o una seguridad con ese producto que le estamos vendiendo. Entonces, para poder garantizar esa seguridad a nuestro cliente, vamos a realizar procesos que nos validen la calidad de nuestro producto o nuestro servicio. Pero nuestros clientes son exigentes. Yo creo que ustedes también como clientes son exigentes. Yo soy exigente también como clienta. Y nos vamos a veces muchísimo más allá. No solamente nos fijamos en la calidad, sino que también que con la persona que estamos negociando nos asegure que está constituida legalmente. ¿Qué seguridad nos da eso? De que yo estoy haciendo un negocio, voy a entregar mi dinero, voy a recibir un producto y ese proceso de dar y recibir va a estar protegido y garantizado por los derechos y las leyes de nuestro país, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios es que le vamos a brindar esa seguridad a nuestro cliente y por lo tanto vamos a captar muchísima más clientela. Otro beneficio que podríamos obtener al legalizar nuestra empresa es poder realizar contratos con instituciones muchísimo más grandes que la empresa nuestra. ¿Por qué? Porque al estar constituidos legalmente vamos a poder entregar una facturación legal, ¿verdad? Que estemos legalizados ante la SAR y por lo tanto vamos a tener un RTN, vamos a tener un respaldo, ¿verdad? De legalidad de la constitución de nuestro negocio que nos va a permitir poder comercializar también con empresas o con pedidos que nos hagan muchísimo más grande, ¿verdad? No solo de venta uno por uno, sino que ya que nos puedan comprar o que podamos realizar un contrato que sea constante de forma repetitiva, ¿verdad? A través de los meses y que podamos garantizar la venta de ese servicio o de ese producto. Y nadie nos va a contratar de esta forma si no estamos constituidos legalmente. ¿Por qué? Porque ellos requieren de una facturación, una comprobación del producto o el servicio que nosotros les estamos dando
y que lo puedan incluir, ¿verdad? Dentro de sus balances generales, dentro de las cuentas de las empresas o de las instituciones. Veo que ya están conectados muchos más. Vamos a ver si hoy sí quieren participar. Cuenten, ¿están constituidos legalmente aquí o todavía están en ese proceso? Vamos a ver algunos logos de negocio. Yo todavía no. ¿Usted todavía no? Sí. Yo tampoco estoy constituida aún. Todavía no. Ok. ¿Y si conocen de una página donde se pueden constituir de forma gratuita? A nosotros nos apoya el bazar, Ya constituido. bazar del sábado. El bazar del sábado. Ajá. Diana nos dice que ya está constituida. Mi empresa en línea nos apoya con eso. Correcto. Ese es el link del que yo les hablo. Es un link que se lo voy a compartir más tarde aquí por mensajito para que lo puedan obtener los que aún no lo tienen. Y a través de mi empresa en línea ustedes pueden constituirse legalmente de forma gratuita. A ver, Glenda, que tiene la mano levantada. Buenas tardes. Si mi empresa está constituida, estamos con el bazar del sábado, pero mi empresa está constituida en mi empresa en línea, la Cámara de Comercio. Esto fue antes de pandemia. La Cámara de Comercio nos apoyó porque al principio no sabíamos bien cómo ir llenando, pero lo hicimos y la verdad que no nos costó la constitución ni el registro mercantil. Lo que nos costó fue la municipalidad. Eso, la legalización de los libros, eso fue horrible. Y con la municipalidad, estamos aquí en San Pedro Sula, con la municipalidad es una pesadilla. Pero finalmente no tomamos el beneficio de los 5 años de exoneración. Porque al final, ay, es que pedían tanta cosa y que sí, que no. Un día estaba una señora y decía una cosa, otro día estaba otra y decía otra. Entonces al final dijimos, no, paguemos lo que hay que pagar y ya tenemos los permisos de operación. Nosotros no necesitamos permiso de ARSA porque no hacemos comida, pero sí con las instituciones de gobierno es un poco difícil, como siempre. Sí. Glenda, ¿y a qué se dedica? ¿De qué es lo que vende? Nosotros vendemos producto en crochet, ropa para cama, para cuna y lencería para cocina. Sí, de verdad que no requiere de una licencia sanitaria. Y le hago la pregunta porque a veces pensamos de que solo porque trata de comida requerimos de un permiso o una licencia sanitaria, pero ahora se ha extendido ese permiso mucho más y lo exigen también en ciertos servicios como ser salones de belleza o lo que tenga que ver con uñas, ¿verdad? Con maquillaje, sí lo exigen lo que es el permiso de la licencia sanitaria. Gracias por compartir su experiencia. Pues les cuento que yo también fui comerciante en un tiempo antes de comenzar mi carrera como docente, porque empecé como docente en el 2003. Y antes de ello, sí fui comerciante, pero yo les entiendo y los comprendo porque fue increíble, ¿verdad? La cantidad de cosas que exige el Estado, con lo que hay que cumplir y aparte estar lidiando también con lo que es la violencia que estamos atravesando en nuestro país. Porque en aquel tiempo, yo en el tiempo del 2009, comenzaba lo de la extorsión, se vino lo del golpe del Estado y no estaba vendiendo lo suficiente y tanto así que hasta me cayó una multa por no vender suficiente. Porque según en aquel tiempo la DEI, que ahora es el SAR, según ellos estábamos evadiendo impuestos y que no estábamos reflejando nuestras ventas, pero en realidad era que no se estaba vendiendo. Y por no vender suficiente me cayó una multa, ¿verdad? Entonces yo dije, no, hasta aquí, no voy a continuar más. Y hasta ahí nomás me quedé y por eso empecé, siempre he ejercido el derecho y ejercí el derecho y ahí mismo tenía mi negocio, que era una floristería. Pero después de ello, no, voy a buscar una segunda opción y me dediqué entonces a lo que es la docencia. Así que yo los entiendo porque yo también pasé por eso y sé que es bien difícil. Yo imparto también lo que es la clase de Derecho Mercantil 1 aquí en la Universidad en Ceutec
Y una de las cosas que siempre les pregunto a mis estudiantes y se los voy a preguntar a ustedes, ¿cómo podrían ustedes, qué propuesta podrían dar para poder hacer este proceso fácil? Ya nos facilitaron con ese link, ¿verdad? De Mi Empresa, que ustedes pueden constituirse directamente en línea sin ningún costo. Pero como bien lo dijo Glenda, no solo quedamos hasta ahí, sino que después de eso requerimos de otros permisos. Y uno de ellos es el permiso de operaciones, que es el primero, ¿verdad? Constituirnos en la Cámara de Comercio, que ahí sí se nos facilita. Pero ya en la municipalidad, o cuando es de sacar el RTN, o es de sacar licencia sanitaria, o el registro, ¿verdad? Ahí ya se nos va complicando un poco más. Entonces, ¿qué proponen ustedes para poder hacer ese proceso muchísimo más fácil? ¿Qué propondrían ustedes que lo viven? Vamos a ver. ¿Tienen alguna idea que podamos hacer y hacer esa propuesta de ley y llevarlo al Congreso? ¿Cómo podríamos hacer este proceso más fácil? ¿Nadie? Bueno, yo considero que una de las formas más eficientes podría ser que en el mismo Instituto de la Propiedad o en la misma, ¿verdad? Mi empresa que está en línea, ahí mismo nos otorgaran todos los permisos y que no tuviéramos que andar de institución en institución, sino que en una sola ventanilla nos atendieran para absolutamente todo. Que estuviera centralizado todas las necesidades que requiere de registros y de inscripción para poder legalizar una empresa, que estuvieran en una sola ventanilla, tanto virtual como presencial, para no estar yendo a cada una de estas instituciones y estar, ¿verdad? Limitados con el tiempo, con los procesos y haciéndonos todo esto más largo, porque a veces también muchos emprenden y desde que tienen su idea de negocio y deciden emprender, alquilan un local. Y abrimos operaciones y probablemente no tenemos todos nuestros permisos al día. Y no es culpa nuestra, sino que es culpa por los atrasos de estas instituciones públicas. Entonces sí me parece a mí conveniente y que ustedes pueden alzar la voz para que se pueda realizar esta propuesta como una propuesta de ley que esté centralizado en un solo lugar, que todos estos procesos los tengamos que hacer en un solo lugar. Entonces vamos a avanzar aquí en la presentación. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo de esta tarde, bueno, ya conocimos los beneficios y vamos a continuar con el proceso de legalizar. Entonces vamos a conceptualizar primero qué es una empresa mercantil, presentar su finalidad, denotar el proceso para constituir una empresa, señalar por quiénes se integra una empresa, conocer las distintas instituciones que complementan el funcionamiento eficaz de una empresa y determinar cuáles son los registros que se realizan en las instituciones correlativas a una empresa. Entonces, para poder definir la empresa, tenemos que identificar primero que nuestras leyes y el derecho protegen a dos tipos de personas, ¿verdad? La persona se clasifica en dos, que una es la persona natural y la otra es la persona jurídica. Y como lo vemos ahí en la imagen, vemos que las personas jurídicas, atrás de ese vendedor que vemos ahí, hay un establecimiento comercial. Y la persona natural somos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Personas comunes y corrientes, pueda que estemos ejerciendo comercio, pero pueda que también estemos trabajando para una empresa o una institución. Entonces vemos a nuestra mano izquierda a la persona natural, que ahí está, tiene su casita, tiene su carro y tiene un ingreso económico. Este ingreso económico puede ser por medio de un negocio o puede ser que sea un empleado de una institución, ya sea pública o privada. Y a nuestra mano derecha tenemos a lo que es una persona jurídica y vemos ese establecimiento como tal. Entonces, la persona jurídica ya no es una persona física,
sino que es un negocio, una empresa. Por muy pequeño que sea, es una persona jurídica. ¿Y por qué el Estado o el derecho lo reconoce como una persona, a pesar de que no tiene piernas, no tiene ojos, sino que es un establecimiento? También no solamente puede ser establecimiento, porque ahora hemos expandido nuestra comercialización a través de las redes sociales. Entonces pueda que sea una página web, que sea un perfil de Facebook, un perfil de WhatsApp, un perfil de Instagram, etcétera, ¿verdad? Entonces eso es una persona jurídica. ¿Por qué es una persona? Porque también tiene derechos y también tiene obligaciones. Y en vista de que comercializa con terceras personas, entonces establece también derechos y obligaciones para con estas terceras personas, ¿verdad? Tiene un compromiso. Ahora bien, las personas naturales podemos constituir una empresa y por lo tanto podemos llegar a tener una doble personalidad como persona natural y como persona jurídica. ¿Cuándo es eso? Cuando yo me constituyo como un comerciante individual. Como comerciante individual, yo no pierdo esa personería natural, sino de que también adquiero una nueva y sostengo la personería natural. ¿Por qué? Si yo llego a tener problemas con mi negocio y me llegan en un futuro a embargar el negocio, yo le puse un nombre a mi negocio, me constituí como comerciante individual y le puse un nombre a mi negocio. Yo me llamo Xochitl, pero mi floristería se llama Rosa Dorada. Entonces, las obligaciones que contraiga Rosa Dorada serán también obligaciones de Xochitl Castro. Y si en un futuro llego a tener problemas con Rosa Dorada y me llegan a embargar mi empresa y el dinero que tiene la empresa no ajusta para cubrir los gastos de esos embargos, fácilmente pueden embargarme como Xochitl Castro también. Y entonces me va a tocar pagar también con mis bienes propios, con mi casa, con mi carrito que está a mi nombre y con todos los bienes que yo tenga a mi nombre, a nombre de Xochitl Castro. Eso sucede cuando estoy constituida como una comerciante individual. Si me constituyo como una sociedad, no voy a tener ese problema, porque ahí sí está bien separado lo que es la persona natural y la persona jurídica. Los socios son personas naturales que constituyen la persona jurídica y por lo tanto hay una separación. Entonces, la persona jurídica, si el negocio de esta sociedad, le vamos a poner supermercado, digamos Walmart, ¿verdad? Supermercados Walmart, está constituido por una sociedad. Si Walmart llega a tener problemas, si llegan a embargar, ¿verdad? Que no cumplió con algunas obligaciones y embargan porque requieren el pago, van a embargar Walmart. Y si Walmart no tiene el suficiente ingreso para pagar ese embargo, hasta ahí nomás va a llegar. No van a ir contra las cosas o los bienes económicos que tengan cada uno de los socios. Simplemente va a responder Walmart, los socios no. Y no se tocan los bienes personales de cada uno de los socios. Por esa razón es que se creó una reforma en el Congreso Nacional, ¿verdad? Ya hace varios años atrás, y crearon una tercera persona, que esta tercera persona es una sociedad unipersonal. O sea que es una sociedad de un solo dueño, un solo socio. Ya no es necesario que existan dos o más personas, sino que yo como Xochitl Castro puedo constituirme como una socia unipersonal de una sociedad de responsabilidad limitada. Y no necesariamente tengo solo la opción de comerciante individual, sino que también ahora esa figura de socia unipersonal. En ese sentido, si yo llego a tener problemas con mi empresa, ya no van a ir tras mis
pertenencias personales que yo tenga bajo el nombre de Xochitl Castro, sino que solo lo que yo tenga a nombre de Rosa Dorado. Entonces, lo ideal y lo más aconsejable cuando ya vamos a montar un negocio grande, ¿verdad? Lo ideal es constituirse como un socio unipersonal, constituir una sociedad y no como un comerciante individual. La diferencia, la única desventaja, podríamos decir, es que el pago de los impuestos es un poco más elevado cuando nos constituimos como sociedad. Cuando nos constituimos como comerciante individual es más bajo. Esa es la única diferencia, pero nuestros bienes personales están protegidos y no entran dentro de lo que es el capital de la empresa, ni entran como parte de la empresa, el de ninguno de los socios, ya sea que estemos constituidos solos o con más personas. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano, ¿verdad? Para ir también evacuando las inquietudes que ustedes puedan tener. Entonces, vemos aquí lo que es la empresa. Una empresa está constituida por personas naturales, ya sea que nos constituyamos entonces como comerciantes individuales, socios unipersonales o dos o más personas dentro de una sociedad. A ver, Claudia. En este momento, mi solicitud de la escritura para el emprendimiento está en la Cámara de Comercio. Me dijeron que estaba, esperando la llamada para que yo pueda ir a firmar mis escrituras. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿yo puedo cambiar de comerciante individual a esta que está mencionando usted ahorita, antes de poder hacerlo? Sí puede, sí puede. ¿Pero tengo que hacer un proceso nuevo o ya con el que está hecho? Con el que está hecho. Solo Ajá. tiene que indicarles a ellos que se va a constituir como una socia unipersonal y elige si se va a constituir en sociedad de responsabilidad limitada o en sociedad anónima. Y eso también abre puertas para que usted a futuro, si llega a crecer su negocio, pueda integrar socios. A veces es necesario que nos expandamos. Yo sé que confiamos ahora en estos tiempos, confiamos cada vez menos con las demás personas, ¿verdad? Pero a veces el negocio sí lo amerita, ¿verdad? Para poder crecer más. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la de responsabilidad limitada y la otra? Ya vamos a llegar a ese tema. Ok, gracias. A usted, Claudia, gracias. Vamos a ver, Cookie Beam. Melanie. Sí, entonces al final no entendí muy bien si era que era mejor como comerciante individual cuando uno está comenzando. Miren, cuando uno está comenzando, yo creo que nadie empieza un negocio con la idea de fracasar, ¿no? Y cuando empezamos es algo pequeño. Entonces, como comerciante individual estaría bien porque le va a minorizar el costo y en cuanto a al pago de impuestos. Pero si nos constituimos como una sociedad a futuro usted fácilmente puede cambiar la escritura y convertirse de comerciante individual a un comerciante social. Si solo es usted, pues una unipersonal, ¿verdad? Socio unipersonal. Ya cuando su empresa va creciendo, ¿por qué? Porque usted al ir creciendo, vienen más ingresos y va obteniendo contrataciones más grandes, ¿verdad? Entonces hay un volumen más alto de venta y usted ya puede ir comprando cosas tanto bajo el nombre de su empresa como también obteniendo ganancias, que usted con esas ganancias va a ir invirtiendo en cuestiones económicas bajo su nombre. Entonces, si usted no quiere mezclar ni llegar a tener en un futuro problemas con sus bienes obtenidos a nombre de la empresa, como con los bienes obtenidos como Melanie, entonces lo ideal va a ser mejor hacer ese cambio de comerciante individual a comerciante social para que no peligren sus bienes personales. Muy bien. ¿Y cuál es la desventaja de ser comerciante individual? Que si llega a tener algún embargo, ¿verdad? O alguna obligación de pago y su empresa no puede cubrir ese pago, también pueden embargarle sus bienes personales.
su casa, algún terreno que tenga su nombre, si tiene un carro, su carro. Y si está constituida como una sociedad, no le van a tocar sus bienes personales. Solo los bienes que estén a nombre de la empresa. No entendí muy bien, pero ¿por qué pasaría eso? Si usted llega a tener problemas a futuro, le podría decir de que vaya con proveedores, que usted normalmente cuando empezamos a comercializar tenemos contactos con distintos proveedores y a veces no les pagamos en el momento, ¿verdad? Sino que nos lo dan para que nosotros les paguemos después. Nos dan la mercadería o el producto con el que, o la materia prima, ¿verdad? Y nosotros decimos, ok, le hago un contratito o algo y dentro de 6 meses yo le voy a pagar o dentro de 3 meses yo le voy a pagar. ¿Qué pasa si usted llega a ese tiempo de los 6 meses y usted no pudo vender lo que esperaba vender? Entonces tiene una deuda contraída con su proveedor y su proveedor puede exigirle a usted que le pague. Usted es probable que no tenga el dinero en efectivo, ¿verdad? Pero que sí tenga bienes. Y entonces el proveedor le puede embargar a usted y si se da cuenta de que usted tiene también un carro, que tiene un terreno, que tiene su casita o algo, entonces le puede exigir el pago y le puede embargar ese carro, esa casa, etc. Ah, ok. Ah, bueno, ya entendí. Gracias. Ah, bueno, excelente. A ver, Claudia Ramos. Buenas tardes, licenciada. Mi duda es respecto a cuánto es la diferencia de constituirse como comerciante individual o como socio unipersonal. O más o menos, ahí cuánto es la diferencia en los impuestos que se deben pagar. Sí, la diferencia anda como en un 10%. La diferencia. Y al momento de constituirse, si usted lo hace ante un notario público, es un poco más caro también constituirse como socio. Vienen costando alrededor de 5,000 lempiras y una comerciante individual, lo mínimo que le pueden cobrar, ¿verdad? Y una comerciante individual anda en 3,000 lempiras. Si se constituyen en mi empresa en línea, es de forma gratuita. Buenas tardes. En mi empresa en línea se puede constituir uno como una persona, como socio unipersonal. Sí, sí puede. Y otra consulta. Yo tengo escritura de comerciante individual, pero yo ya días estoy interesada en cambiarla a esa socio unipersonal porque me dijeron que tenía mejores beneficios, incluso hasta para importar materia prima. Sí. Y si yo me cambio a socio unipersonal, automáticamente mi escritura de comerciante individual queda abolida o aún tiene vigencia. Ahí va a cambiar y queda abolida en la misma escritura, porque esa escritura está constituida y está registrada en el Instituto de la Propiedad. Ya. Tiene un numerito, ¿verdad? Y unos 6. Entonces, ahí mismo tiene que abocarse con un notario para hacer el cambio de pasar de comerciante individual a comerciante socio unipersonal. Y en ese mismo número de tomo, ahí mismo le van a registrar que usted pasó de comerciante individual y que ahora es socio unipersonal. Entonces ya la escritura va a tener un cambio. Va a haber un cambio en esa escritura y ya no más va a ser comerciante individual. A partir de ahí, solo va a ser reconocida como una socia unipersonal. Ok, muchas gracias. Ok, si están aclaradas ahí las dudas, bueno, no tengan miedo, ¿verdad? Ahí me consultan en lo que vayamos avanzando. Ok, entonces, ¿qué es una empresa? Ya sabemos que es una persona jurídica, no es una persona natural. Sí requiere de nosotros para poder existir, ¿verdad? Requiere de las personas naturales, pero el derecho la reconoce como una persona jurídica. Un sujeto de derechos y obligaciones capaz de realizar actos jurídicos titulares de un patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio se refiere a económico, ¿verdad? Bienes económicos. Responsable frente a nuestros clientes de cualquiera de las consecuencias que produzca nuestra venta del producto o servicio que estamos ofreciendo.
La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o más personas estipulan poner un capital, ¿verdad? O algo en común con el objeto de repartir entre sí las ganancias o pérdidas que resultan de la especulación. Entonces, podemos constituirnos solos de manera individual o podemos constituirnos con socios, con otras personas que quieran invertir. Entonces vemos aquí el comerciante individual es un trabajador autónomo que dirige su propio negocio, se dedica a la producción de bienes o la prestación de servicios. La responsabilidad es limitada, lo que significa que el propietario responde, miren, de las deudas de su negocio con toda su fortuna. El comerciante individual, no solo con los bienes que tenga a nombre de su negocio, sino que también con los bienes personales. Por eso es que dice ahí eso de que responde por las deudas de su negocio con toda su fortuna. Vamos a ver, y la sociedad mercantil, en el artículo 13 del Código de Comercio, ahí hay una lista de tipos de sociedades que existen aquí en Honduras. Pero ese código nuestro está desde allá por los años de 1906. Y en la actualidad solo se registran, lo más común son dos tipos de sociedades, que una es la sociedad de responsabilidad limitada y la otra es la sociedad anónima, que por ahí me preguntaban, ¿verdad? ¿Qué era eso? Entonces vemos, en la sociedad de responsabilidad limitada, conocemos a los socios que integran esa empresa, a cada uno de los socios. Cada uno de los socios da una aportación al capital de la empresa y estos capitales o esas aportaciones pueden ser distintas. Pueda que sean 4 socios y que los 4 socios aporten 25% del capital social, cada uno en partes iguales. O pueda que sean 4 socios, pero 2 de ellos solo aportan el 10% del capital de la sociedad o de la empresa. Y el resto está dividido en iguales partes entre los otros 2. O sea que van a haber socios mayoristas y socios minoristas. ¿Y en qué interfiere eso de la aportación, del porcentaje de aportación, ¿verdad? Entonces, como bien nos lo dice el nombre de la sociedad, es de responsabilidad limitada. ¿Y a qué se limita? A la cantidad de dinero que yo estoy aportando, a ese porcentaje que yo estoy aportando. Entonces, si yo aporto un 20%, solo voy a ser responsable de ese 20% de las obligaciones que contraiga la sociedad. Y también de los derechos, porque si llegamos a obtener ganancias, a mí de esas ganancias solo me van a dar el 20%. Lo demás lo van a distribuir entre los demás socios de acuerdo al aporte que vienen dando. Y si hay obligaciones, yo solo voy a ser responsable de un 20% de esa obligación. Del 100% de la obligación, solo voy a ser responsable de un 20%. ¿Y a qué me refiero cuando yo hablo de obligaciones? Me refiero a pago de deudas. Cuando en derecho mercantil hablamos de obligaciones, más que todo son deudas, ¿verdad? Que contraemos, ya sea con proveedores, con nuestros propios clientes, y todo es dinero, ¿verdad? Se refiere a dinero. Ahora bien, ¿qué es una sociedad anónima? Una sociedad anónima está constituida por al menos 25 personas. Y en una sociedad anónima es probable que no todos los socios se conozcan. Y a ellos también dan una aportación, pero esta aportación está representada por un título valor. ¿Qué es un título valor? Un cartoncito, ¿verdad? Un título se refiere a un documento, un cartoncito, que ese cartoncito representa dinero. Puede ser un papel también. ¿Saben cómo que es? Como un cheque, ¿verdad? Un cheque es un documento. A eso le llamamos título. Y es un título valor porque ese papelito representa dinero. No es dinero, no son lempiras, ¿verdad? Pero es un papelito que nos representa una cantidad de dinero. Entonces a eso le llamamos título valor.
en las sociedades anónimas, cada uno de los socios tiene ese papelito que representa el aporte en porcentaje de lo que él da a la sociedad, ¿verdad? Y ese aporte, ese cartoncito no puede estar con el nombre de una persona, sino que puede decir al portador. Y entonces al portador, así como los cheques, ¿verdad? Cuando nosotros emitimos un cheque al portador, cualquier persona puede cambiar ese cheque. Si yo pierdo mi cheque, se me cae en algún lugar en un taxi y alguien lo recoge, esa persona puede ir a cambiar el cheque, porque dice al portador, al que lo ande, al que lo porte. Y de igual forma son en las sociedades anónimas. Puede un socio andar con ese papelito que representa una parte social de la empresa, pero dice al portador. Entonces un día lo puedo andar yo, otro día se lo puedo dar a mi esposo y decirle anda a la asamblea general de la sociedad. O se lo puedo dar a mi hijo, andamos a la reunión. Y entonces no van a saber exactamente quién es el propietario. Sí se registra en el Instituto de la Propiedad, pero se mantiene en anonimato. Podrían mantenerse en anonimato y ya son grandes empresas las que se constituyen como sociedades anónimas, porque como les digo, son de 25 socios hacia arriba. Entonces ya estamos hablando de empresas bastante grandes. Lo ideal es constituirse como una sociedad de responsabilidad limitada. Y si nos constituimos como socios unipersonales, tenemos que elegir el tipo de sociedad. Y si elegimos la primera, ¿verdad? Que es sociedad de responsabilidad limitada, a futuro, si queremos, podemos integrar socios. Y nosotros podemos decidir cuál va a ser el capital que va a aportar dentro de la empresa. Si yo solo quiero ceder un 10%, yo voy a tener el 90% y el socio que voy a integrar un 10%. Y así sucesivamente podemos ir haciendo crecer el negocio. ¿Quedamos claros ahí con los tipos de sociedades? ¿Que alguien tenía inquietud de saber qué era? Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, entonces vamos ahora con ese contrato mercantil o societario, que es el documento o escritura pública que nos dan y que nos garantiza de que estamos legalmente constituidos. Este es un contrato típico por el que dos o más personas, puede ser una también, ¿verdad? Dan un capital y en común, ¿verdad? Con el objetivo común de poder obtener ganancias, porque siempre cuando vamos a montar una empresa, la idea es que nosotros seamos nuestros propios jefes y que podamos obtener un ingreso económico de ese negocio. Entonces, ¿qué lleva una escritura pública? Lugar y fecha donde se celebra el acto. Si usted va a abrir su negocio en San Pedro Sula, entonces lo ideal es buscar constituirse en el Instituto de la Propiedad de San Pedro Sula, en el Instituto de la Propiedad, ¿verdad? O de Comercio. Los nombres, nacionalidades y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad, las personas naturales de las que les estaba hablando, que somos nosotros, el tipo de sociedad que va a constituir o si se va a constituir como comerciante individual, entonces ahí se coloca comerciante individual. La finalidad de la sociedad, que a eso se refiere a qué me voy a dedicar mi negocio, a qué se va a dedicar mi negocio. ¿Va a ser una venta de productos? ¿Va a ser una venta de servicios? ¿Voy a brindar servicios profesionales? Porque ahora nosotros, vaya, yo que soy abogada, tengo que también estar constituida y tengo que dar recibos que estén autorizados por el SAR, ¿no? Si no, también me toca multa. Entonces, ahí colocamos la finalidad. Lo ideal, cuando son negocios, es que dejemos esa finalidad abierta, amplia, que no solo nos limitemos, que si voy a vender pasteles, que solo me limite a colocar ahí en la finalidad venta de repostería, sino que tengo que abrir y expandir un poco más esa finalidad, porque la idea es que yo voy a hacer crecer mi negocio y por lo tanto puedo llegar a tener otro tipo de ventas, no solo de pasteles, sino que tal vez ya todo el catering para poder hacer el montaje de un evento.
y entonces ya me dedique también no solo al pastel, sino que también a hacer bocadillos, alquilar mesas, sillas, a decorar el establecimiento, etcétera, ¿verdad? Entonces yo ya voy ampliando más la finalidad de mi empresa. Y por esa razón es que cuando les preguntamos cuál es su finalidad, siempre aconsejamos que la dejen abierta porque ustedes están apuntando a algo positivo que van a hacer crecer. Número 5, razón social o su denominación, que esto es el nombre. Cuando vamos a constituir el negocio, a veces solemos poner el nombre del negocio que vamos a montar, pero también ustedes podrían dejar esto abierto. ¿En qué sentido? En que ustedes puedan colocar el nombre de la sociedad o de la empresa que van a constituir, pero si es una sociedad o si se van a constituir como comerciantes individuales, pues pueden colocar un nombre X que no va a ser el nombre que ustedes van a utilizar para la empresa que van a montar, sino que sea otro nombre. Y entonces ya estos nombres que le van a ir poniendo a sus empresas pueden ser dueños ustedes de varias empresas que se dediquen a distintos rubros y van a ir creando una marca. Ya el nombre de la empresa va a ser una marca. Entonces, por ejemplo, yo puedo constituirme, le voy a seguir dando el ejemplo de la floristería. Yo voy a abrir mi floristería. Entonces, me voy a constituir legalmente y le voy a poner a la sociedad de responsabilidad limitada, y la sociedad se va a denominar Hermanos Castro o Corporación X. Vaya, pongámosle Corporación X. Pero yo a la floristería le voy a poner Floristería Rosa Dorada. Entonces, Corporación X es la dueña de Floristería Rosa Dorada. Y así está denominada la razón social en la escritura, Corporación X. Yo a futuro puedo abrir otro negocio con otro nombre, con la misma escritura que yo tengo. Y entonces ya voy a manejar otra marca. Voy a tener Rosa Dorada y puedo llegar a tener también una repostería con otro nombre. Y no tengo necesidad de volver a hacer otra escritura, sino que con el mismo RTN, ¿verdad? Que está ahí en la escritura de Corporación X, voy a manejar dos marcas diferentes. A ver, Claudia. Sigo con la duda entonces. ¿Aún puedo cambiar el nombre? Todavía puede cambiar el nombre. Si es comerciante individual, ¿verdad? Porque esa era la pregunta. Sí. Bueno, puede cambiar esa razón social, puede cambiar el nombre y puede cambiar también la de comerciante individual, pasar a sociedad unipersonal. Puede hacer, todavía lo puede hacer. Y puede incluso dejarle un nombre así amplio, como el que le estaba dando el ejemplo yo de Corporación X, y también hablar de que su razón social va a ser Rosa Dorada. Y a futuro usted puede tener otra empresa con otro nombre, pero siempre bajo la misma escritura. Entonces, Corporación X va a manejar un RTN y va a crear marcas mercantiles, que es cada una de las empresas que usted va a montar. Vamos a ver, Glenda. Óigame, es la primera persona, la primera abogada que le escucho la respuesta a la pregunta que he tenido desde ya días, y créame que le he preguntado un montón y todas me dicen otra cosa. Mire, mi negocio se llama Inversiones Villa Victoria SDRL. Bueno, ya le conté lo que manejamos, la ropa para cama y todo eso, nosotros la hacemos. Y cuando hicimos la escritura, pedía un nombre comercial y se lo dejamos como Villa Victoria. Pero mi pregunta es, ok, ¿qué pasa si nosotros, aparte de vender la ropa de cama y todo eso, queremos vender pasteles? Y le pondríamos, por decir algo, vaya, la Villa de los Postres. ¿Podemos meterlo ahí bajo Inversiones Villa Victoria como una sombrilla? Sí puede meterlo. Aunque sea comida. Sí, aunque sea comida. Lo que sí, que ahí sí va a requerir una licencia sanitaria. Sí, Entonces, claro. Usted va a crear otra marca.
y va a pedir un permiso de operaciones para esa nueva marca, pero usted no tiene que hacer otra escritura. Va a Ok. manejarlo con la misma escritura pública. Sí, porque cuando lo hicimos, bueno, decía, se va a dedicar había 1000 cosas, ¿verdad? Y al final decía, y cualquier negocio lícito. Ajá, correcto. Así lo dejamos, es lo ideal, dejarlo amplio, porque usted a futuro puede ir creando distintas empresas. Ok, ok, Y muchísimas puede, gracias. sí puede. Vaya, gracias. A la orden. Que era Glenda la que hablaba. Sí, ¿verdad? Sí, era yo. Ok. Bueno, entonces avanzamos acá. Duración o declaración expresa de constituirse por tiempo indeterminado, porque no abrimos un negocio para decir, ok, solo voy a tener esta empresa por 2 años. Después de 2 años la voy a cerrar. No, ¿verdad? Al menos que nos estemos dedicando a trabajos ilícitos, podríamos decir que solo 2 años y lo vamos a tener ya así predispuesto, pero no. Siempre pensamos en grande y a futuro de hacer crecer nuestro negocio. Y si nos lanzamos es con la idea de que sea por tiempo indefinido, que sea para toda la vida, así como cuando nos casamos. Ok, 7. El importe del capital social. Cuando el capital sea variable, se indicará cuál es el mínimo. Entonces ahí también colocamos con qué capital vamos a empezar. Cuando es una sociedad, el mínimo de capital con el que tenemos que comenzar, el código exige que sean 5,000 empiras. Cuando es comerciante individual, no nos pide un capital, ¿verdad? Esa es otra diferencia también, que por eso se vuelve un poco más caro poder constituirnos como sociedades, como socio unipersonal, porque también tenemos que aportar ese capital de 5,000 empiras. Pero nos da muchísimo mayor seguridad. Okay. La expresión de lo que cada socio aporta, si hay más socios, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de aportación que están dando de esos 5,000 empiras? La manera conforme a la cual se va a administrar la empresa, que esa es otra cosa. Si es una sociedad donde hay más de un socio, si son 2 o más personas, hay que dejar establecido quién va a ser el representante legal, que el representante legal no es un abogado, sino que es el administrador de la empresa. Lo que pasa es que le denominamos de esa manera, representante legal. Y ese representante legal o ese administrador general tiene bastante responsabilidad, no solo son beneficios. El día de mañana, si la empresa llega a tener problemas por cuestiones ilícitas, a quien van a privar de libertad no va a ser a la persona jurídica que es la empresa como tal, ni va a ser a los socios, sino que a quien va a tener que responder con esa privación de libertad va a ser el gerente o el administrador. El gerente o el administrador es el que va a tener que responder. ¿Por qué? Porque el gerente y administrador es el que tiene la firma para autorizar o para firmar cualquier contrato o para manejar las cuentas bancarias. Es el único que tiene la firma. Y por lo tanto le recae a esa persona esa gran responsabilidad. Si un negocio, un contrato que firmó no fue legal o no salió como debió salir, o fue fraude, podría llegar a pagarlo con cárcel, ¿verdad? Con privación de libertad. Y no necesariamente van a cerrar el negocio, simplemente van a hacer que responda ese gerente o administrador por haber firmado. Y es el que va a ir privado de libertad. Entonces, si son socios, si son sociedades, ¿verdad? Donde hay más personas, siempre colocamos a un responsable, que es el gerente o administrador. Si es un negocio donde solo es una persona, pues no es necesario, ¿verdad? Nosotros mismos somos los administradores. Ok, la expresión de lo que cada socio aporta, el domicilio, porque sí tenemos que indicar cuál va a ser el lugar en donde vamos a ejercer esos actos de comercio. Y debemos de tener un domicilio, así como todas las personas cuando nos van a demandar o cuando vamos a exigir un derecho, lo primero que nos preguntan para poder saber dónde vamos a ir a reclamar, a qué juzgado, es nuestro domicilio. Si yo vivo en La Ceiba, no voy a ir a demandar a un juzgado y a presentar mi demanda o mi queja
a un juzgado de San Pedro Sula. Tengo que presentarlo en La Ceiba. Entonces, por esa es la importancia del domicilio. Ok, la manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad, el nombramiento de estos administradores, la distribución de las utilidades o pérdidas entre los socios, que eso es a través del porcentaje del capital que ellos aportan. Hay un importe de reservas. También podemos hacer reglamentos, ¿verdad? Y dar a conocer en qué momento podría darse por disolvida, ¿verdad? Disolver nuestra empresa de acuerdo al reglamento si no lo respetamos. Las bases para practicar esa liquidación si vamos a disolver la empresa. El modo de proceder a la elección de las liquidaciones y también a quién vamos a nombrar para que pueda llevar a cabo esa liquidación. Entonces, vamos avanzando. Vemos aquí los trámites para constituirnos legalmente, pues son varios. Yo sé que dependiendo del rubro también pueden cambiar. Y si es una empresa normal, ya sea de productos o servicios, eso está denominado dentro del Código de Comercio. Y si ya es una cooperativa o una empresa de un sector de la economía o de sociedades campesinas, entonces estas ya están regidas no solo por el Código de Comercio, sino que por algunas leyes especiales. En el Código de Comercio como tal, ahí nos dice que podemos constituirnos como comerciantes individuales o comerciantes sociales, ya sea unipersonal o con varios socios, 2 o más socios. Lo primero es hacer la escritura. Y esa escritura puede ser sustituida por mi empresa, que no necesariamente tiene que usted ir a buscar un notario y pagarle a un notario, sino que se obtiene su escritura en línea, ¿verdad? Que usted ahí se registra en línea y el Instituto de la Propiedad le da un documento que respalda de que usted está constituida legalmente. Luego de ello, van a obtener lo que es el permiso de operaciones y ese registro tributario, que es lo principal, porque es para poder empezar a vender esa facturación, porque tenemos que llevar un control y tenemos que pagar un impuesto, ¿verdad? Al final. Sobre la finalidad de nuestra empresa, esto es lo que ya les estaba explicando anteriormente, ¿verdad? Que es a qué nos vamos a dedicar. No es otra que constituir un patrimonio que reciba directamente el resultado próspero o adverso. Ese es el objetivo principal. Nosotros lo que queremos es crecer económicamente, recibir una ganancia, obtener una ganancia de nuestro producto o nuestro servicio. Entonces, hay que diferenciar el objeto del contrato social y el último con el del objeto de la sociedad, ¿verdad? Y el último tiene que ver con la finalidad que persigue y por la cual se constituyó, que es esa finalidad económica. Y el objeto del contrato social son las obligaciones que están a cargo de cada uno de los socios o del propio dueño individual, ¿verdad? De la empresa, que es cumplir con el aporte al capital social. En cuanto al proceso de constitución, está compuesta por 2 o más personas, una sociedad que tiene la iniciativa de ventilar en el comercio mediante una sociedad constitutiva, ya sea como SDRL o como una sociedad anónima. Y ahí entra, ¿verdad?, lo que es el capital, que es una cifra económica. Pueden ser 5,000 empiras mínimo o usted puede constituirla con una mayor cantidad de capital. Y el patrimonio es la suma de los valores reales de que dispone esa sociedad. A futuro, cuando vamos vendiendo, vamos creciendo económicamente, entonces vamos adquiriendo bienes. Vamos comprando máquinas que nosotros necesitamos para poder crear ese producto, para poder brindar ese servicio. Entonces vamos obteniendo ganancias y con esas ganancias vamos invirtiendo para comprar materia prima o maquinaria que nos permita ir minorizando esos costos de la producción y ya eso se compone como un patrimonio o se reconoce como un patrimonio de la empresa, ¿verdad? Ya esos bienes tienen un valor económico y por ende el capital va a ir aumentando
porque ya no solo va a contar lo que es la aportación, sino que con las ganancias y lo que nosotros hayamos comprado para fortalecer más nuestra empresa, eso va a constituir un patrimonio y por ende le va a aumentar el capital. ¿Cómo vamos a acreditar que un socio es parte de una sociedad mercantil? Si es una sociedad anónima, miren, así son los títulos valores. Esos son algunos ejemplos. Y si es una sociedad de responsabilidad limitada, simplemente con escritura, ¿verdad? Con escritura. Que ya se debe de encontrar debidamente legalizada y registrada en el Instituto de la Propiedad. Aquí en La Ceiba tenemos una sola oficina del Instituto de la Propiedad. Entiendo que en San Pedro Sula está aparte, ¿verdad? Lo de las personas naturales está en una oficina y lo que es para las empresas está en otra, que es el registro de comercio mercantil. Entonces, instituciones que complementan el funcionamiento eficaz. Una vez que nos registramos y que tenemos esa escritura pública, siguiente paso es ¿qué? ¿Cuál es? Vamos a ver. Permiso de operaciones o el SAR. Sacar el RTN. El SAR. Ajá, muy bien. Nos toca sacar el RTN, ¿verdad? Porque ya le dimos nacimiento a una persona. No es una persona natural. ¿Qué es lo que nos representa a nosotros? La identidad. Tenemos un número de identidad, de DNI. Y la empresa, cuando ya formamos y constituimos una empresa, también tiene que tener una identidad. ¿Cuál es la identidad de esa empresa? El RTN. Ese RTN es la identidad y eso es lo que garantiza que nuestra empresa existe, que está legalmente constituida. Esa es la que nos da un respaldo. Entonces, y con ello es la facturación, ¿verdad? Para poder llevar un control en esos balances y también ahí nos tiene controlados el Estado porque en base a las ganancias o a las ventas que nosotros hagamos, también nos va a tocar pagar un impuesto. Así como pagamos el impuesto vecinal, los que somos personas naturales. Entonces, primer paso, constituirnos, inscribirnos y registrarnos en el Instituto de la Propiedad, luego en el SAR, luego sacamos, si es un negocio que requiere una licencia sanitaria, entonces nos toca sacar la licencia sanitaria. Luego el permiso de operaciones para poder operar legalmente y ahí también en cada lugarcito o institución que nosotros vamos nos van a cobrar una mensualidad, ¿sí o no? ¿Verdad que a la municipalidad también hay que pagarle? Al Instituto Hondureño de Seguridad Social también por nuestros empleados, ¿verdad? Y así sucesivamente. A la Cámara de Comercio le damos también dinerito, una mensualidad ahí. Y así empiezan, ¿verdad? ¿Por qué somos importantes si somos comerciantes? Porque gracias a nosotros también fomentamos la riqueza del sector en donde vivimos, del departamento, y estamos impulsando la economía de ese sector. ¿Por qué? Porque damos trabajo, ¿verdad? Damos oportunidad de empleo. Y aparte de ello, también aportamos a cada una de estas instituciones. Y sí, es una responsabilidad, pero también recibimos cierto beneficio de cada una de ellas. Las cámaras de comercio ahora con eso del Bazar del Sábado, realmente ha sido de muchísima ayuda y están comprometidas a estar apoyando a lo que es el emprendedor, porque entiendo también que les apoyan con la creación de sus marcas, con los registros sanitarios, ¿verdad? Con los nombres comerciales, con la constitución de la empresa, que ya con esto de mi empresa en línea ya es bastante, ya es un avance porque ya no es necesario que ustedes tengan que pagar un notario, ¿verdad? Para que les haga la escritura pública. Ahí faltan todavía más avances, pero depende de ustedes de que se hagan escuchar de esas necesidades que tienen. Como les decía al inicio, de crear una ventanilla en donde tengamos que hacer todos estos pasos en un solo lugar y no andar de institución a institución, sino que hacer el más simplificado, ¿verdad? La creación de una empresa, y esto va a fomentar a que muchos más no mueran en el intento, sino que constituyan legalmente su empresa, porque muchos mejor evaden de hacer todos estos procesos
y se quedan vendiendo en línea sin estar legalmente constituidos. ¿Qué podría ocurrir si yo estoy comercializando sin estar legalmente constituida? Me pueden caer multas a futuro, me pueden cerrar mi negocio y me pueden también limitar a que por un tiempo determinado yo no pueda realizar actos de comercio. ¿Cómo puede darse esto de que yo pueda vender a alguien un producto que yo le garantizaba que era de una calidad X y que a la hora de que me lo compra este cliente no cumplí con esas especificaciones de las cuales yo le dije que tenía el producto? Y entonces lo estafé. Y este cliente enojado me puede ir a presentar una denuncia a la fiscalía, al Ministerio Público, y aunque yo no esté constituida legalmente, pero pueden demostrar de que yo he estado ejerciendo actos de comercio en línea, se puede demostrar fácilmente, entonces ahí ya me van a reconocer como si yo fuese una comerciante y me van a venir las multas por todos los años que he estado ejerciendo el comercio sin haberme constituido. Me pueden cerrar el negocio por haber cometido ese fraude y me pueden también poner la sanción de que por 1 o 2 años yo no puedo realizar ningún tipo de acto de comercio por ningún lado. Entonces, son bastantes desventajas las que vamos a tener si no nos constituimos legalmente. Y si nos constituimos legalmente, sí es cierto que tenemos ahí ese dolorcito de cabeza porque nos llega el recibo de la municipalidad, nos llega el recibo de la Cámara de Comercio, los informes que tenemos que estar entregando al SAR, ¿verdad? Y los pagos de impuestos, etcétera, con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, si tenemos una cantidad de empleados X, incluso el RAP. Y entonces, pero esto nos va a abrir puertas a que podamos llegar a poder tener contratos con empresas grandes que nos van a comprar de forma directa de manera continua mes a mes, de poder convertirme yo en proveedor de una empresa grande. Vamos a ver, Claudia. De nuevo. Cuando hay un comerciante individual, hay una cantidad que tiene que usted estar, o sea, a la venta. ¿Hay alguna cantidad en específico? ¿De qué? ¿De pago de impuestos? Sí, en lo que el SAR cobra, hay por una cantidad de venta especificada. Por toda la venta que tenga, sí. Es el pago de impuestos. Sí, yo sé, pero que su contador... ¿hay algún mínimo? A eso me refiero, ¿algún mínimo por esto? No. No hay. Yo les comentaba mi experiencia, ¿verdad? Que cuando yo ejercía actos de comercio, a mí me cayó una multa porque no estaba vendiendo. Ellos vienen y hacen un comparativo de año a año. Y van haciendo como una proyección de lo que usted va a ir vendiendo cada mes. Y si ven que un mes determinado fue exagerado el volumen de cómo bajó su venta, van a llegar a hacerle un operativo, ¿verdad? Ir a investigar, le van a caer, a ver, y le van a decir, enséñame la factura, o pueden llegar como encubiertos, como cualquier otro cliente, para ver si es que usted está dando o no dando la factura al momento de que le compran. Pueden llegar así los del SAT. Y ahí ellos hacen su análisis y sus proyecciones y en base a eso le puede caer una multa. Pero en el tiempo que yo estuve fue cuando el golpe de Estado y empezó aquí a avanzar lo que es el impuesto de guerra, ¿verdad? Aquí en La Ceiba empezó eso. Entonces, todos los comercios, créanme que se vinieron abajo. Y a mí me cayó esa multa. Y no era que no estaba facturando, sino que simplemente no se estaba vendiendo, ¿verdad? Porque en esos tiempos nadie andaba buscando flores. Lo que andaban buscando era comida. Sí. Ok. Avanzamos, ¿verdad? Entonces, el registro mercantil o en las cámaras de comercio, ¿cuáles son los requisitos que ellos piden? Piden la escritura original,
Piden también la escritura, la copia de esa escritura, porque ellos no se quedan con la escritura original, simplemente se quedan con la fotocopia, pero en el momento que nos vamos a registrar, piden ambas para poder hacer una comparación de que el documento ustedes lo tienen original y que en realidad los sellos son válidos, que realmente están constituidos y que no es ninguna fotocopia de algo falso. Le piden la fotocopia de su DNI, o de cada uno de los socios si es una sociedad. Le piden la fotocopia de su RTN, tanto como una persona natural y el RTN de la empresa, ¿verdad? Llenar la solicitud de registro, una hojita que ellos le entregan y hay que registrarse. Pago de inscripción de acuerdo al capital mínimo. Un pago de una mensualidad, solo que ellos dan bastante beneficio con el hecho de que nosotros paguemos esa mensualidad porque podemos disponer incluso de los locales que ellos tienen. Si yo quiero darle una capacitación a mis empleados, yo puedo pedirles uno de los locales que ellos tienen para ir a dar esa capacitación. Están esos beneficios, ¿verdad? También lo de la participación en los bazares que ellos impulsan. El capital mínimo establecido en la escritura estipula la tasa por la cual ustedes van a pagar esa mensualidad. Y en cada cámara de comercio también puede variar un poco los requisitos. Pueda que aquí en La Ceiba sean distintos a los de San Pedro Sula o a los de cualquier otra cámara de comercio. Varía en poco, ¿verdad? No es tampoco tanta la diferencia. En el SAR, ¿cuál es el requisito? Ok, aquí los requisitos es llenar y firmar una declaración jurada del inicio de actividades y de la actualización de su registro tributario. Si no tiene un RTN usted como persona natural, entonces ahí mismo se lo sacan y se lo dan. Y este es un trámite para usted poder sacar el RTN de su empresa, ¿verdad? Para que ya sus facturas puedan tener una numeración representativa y que ya ellos puedan también llevar un control de las ventas que usted realiza. Llenar y firmar un formulario que es el anexo 410B de la declaración jurada de inscripciones. Le hacen también llenar ese formulario a través de un link y también le piden lo que es documentos originales y fotocopias que acrediten la constitución de su empresa, que es la escritura pública, y debe de estar registrada en el Instituto de la Propiedad. Y fotocopia de la DNI o carnet de residencia del representante legal, de quien usted va a dejar como el administrador de su negocio, quien también tiene que tener un registro tributario nacional. Para obtener el RTN, las personas jurídicas, pues tenemos que presentar una fotocopia de la tarjeta de identidad. Si tiene socios que son extranjeros, deben de presentar su pasaporte o carnet de residencia. Fotocopia de la DNI. En caso de ser un socio, persona jurídica, extranjera, no registrada o incorporada en Honduras, también una copia apostillada y traducida de la escritura o certificado de constitución de este extranjero, ¿verdad? Y un comprobante del domicilio. ¿Cómo vamos a comprobar nuestro domicilio? Cuando nos piden lo que es un recibo del pago de la energía eléctrica o del agua, más que todo de la energía eléctrica, ¿verdad? Porque ahí ya sale cuál es nuestro domicilio. Ahí sale bien específico. Y este es el cartoncito que nos dan ahí en el SAR de nuestro RTN. El permiso de operaciones, también este puede variar de ciudad en ciudad porque los reglamentos son diferentes, ¿verdad? Las leyes municipales cambian para cada localidad. Por ejemplo, aquí pagamos un poquito menos de impuestos vecinales y de las tasas vehiculares, por ejemplo, es un poco menos de lo que es en San Pedro Sula. Entonces puede variar. Entonces, ¿qué son los tributos municipales? Son los impuestos, tasas y contribuciones que las municipalidades administran.
y han sido creadas en su favor a fin de financiar la prestación de servicios, mejorar la infraestructura e impulsar el desarrollo local. Entonces, el impuesto que pagamos en la SAR, ese va para el Estado, allá para Tegucigalpa, ¿verdad? Con la presidenta. Pero el impuesto que nosotros pagamos en la municipalidad, ese sí va para nuestra localidad. Es para poder ver frutos de crecimiento en infraestructura en nuestra ciudad. Con esos fondos es que trabajan los alcaldes. Y los del SAR, pues, son manejados por el gobierno central. ¿Cuáles son los requisitos para que nos podamos registrar en la municipalidad y obtengamos nuestro permiso de operaciones? Lo mismo, ¿verdad? La escritura de constitución, el registro tributario de la sociedad, registro tributario del representante de la sociedad, el que va a quedar como gerente o administrador. Nos dan un formulario que tenemos que completar. Debemos de tener la solvencia municipal, o sea, no tenemos que tener deudas con la municipalidad. Si tenemos deudas, ahí nomás nos van a cobrar nuestro pago, nuestro impuesto vecinal, si no lo hemos pagado. Si tenemos deudas por bienes que no hemos pagado, también nos toca pagar en ese momento para que nos puedan dar ese permiso de operaciones, si no nos van a dar ese permiso. Y si no podemos pagar todo de un solo, ¿verdad? Podemos hacer arreglos de pago y de esa forma obtener también ese permiso de operación. Y también un documento que acredita el domicilio del establecimiento, que como les digo, comúnmente lo que piden es que en una hoja, bueno, el recibo del ENE, y también nos piden que en una hoja nosotros dibujemos dónde estamos ubicados, ¿verdad? Cómo llegar, cuál es la ubicación de nuestro negocio y cómo llegar ahí. Acá en La Ceiba, este es el formulario que completamos. Algo parecido a de hacer allá en San Pedro Sula. Y este es el permiso de operaciones que otorgan acá, un cartoncito que debemos de tenerlo y que año con año también hay que estarlo renovando. Al igual que con una licencia sanitaria, ¿verdad? Hay que estarla renovando, podemos pagarla en un inicio por 5 años por lo menos así. Y estarla renovando. Luego tenemos aquí la inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Si manejamos una cantidad de empleados, tenemos empleados, entonces lo ideal es que estén registrados y es importante incluirnos nosotros, porque a veces como propietarios no nos incluimos para evitar ese gasto, ¿verdad? De estar pagando, pero sí es importante que nosotros también estemos registrados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y también podamos obtener esos beneficios. Yo sé que tenemos esa mala perspectiva o visión de lo que es el Instituto Hondureño de Seguridad Social por toda esta problemática de corrupción que ha arrastrado nuestro país, pero de una forma u otra sí nos saca de apuros en emergencias. Entonces sí es importante que todos los tengamos, aunque si usted no trabaja para una empresa o para una institución y tiene su propio negocio, regístrese y obtenga también usted esa protección a través del seguro social. No todo siempre es negativo. ¿Cuáles son los requisitos aquí? Pues para una empresa o patrono son los siguientes, ¿verdad? Documento que acredite el nombre del patrono, la escritura de comerciante individual o social, documento que acredite el representante legal del patrono, ¿verdad? Copia de identidad o RTN del negocio, dirección exacta, tarjeta de identidad, copia del recibo de teléfono, si tiene, de Hondutel, Tigo, etcétera, fotografías de la fachada en donde está ubicado el negocio u oficina. Si la tiene, ¿verdad? Y si está en su casa, pues hay que colocarla de la casa. Los requisitos para inscribir una empresa: copia del permiso de operación de la alcaldía municipal vigente, llenar la solicitud para la creación de la aplicación ATMED, ¿verdad? Que es un sistema que ellos manejan en línea. Listado en Excel de los trabajadores, indicando, ¿verdad? Detalladamente los nombres completos de cada uno de ellos. Descargar y llenar un formulario
y enviar ese formulario vía correo electrónico. Aquí está un ejemplo del formulario que hay que completar. Luego tenemos también lo que es el RAP, que es importante también que ustedes, aunque quieran evitarse, ¿verdad?, más gastos, pero sí es un beneficio estar registrados en el RAP. No sabemos a futuro si vamos a requerir de una pensión o de retirarnos, ¿verdad? Y que podamos tener esa entradita de dinero que hemos ahorrado a través de los años o del tiempo en el RAP. Entonces sí es importante también que puedan registrarse en el RAP y que aprovechen ustedes a tener esos beneficios. ¿Cuáles son los requisitos? Pues aquí está la fotocopia del acta de constitución, fotocopia del poder legal del administrador o representante, tarjeta de identidad, RTN, y como vemos, prácticamente son los mismos requisitos en cada uno de estos lugares. Permiso de operaciones vigentes y elaborar la planilla, al igual que como nos lo piden en el Seguro Social. Ahí abajito, aquí abajito hay un ejemplo. Y este es el formulario, un ejemplo del formulario a llenar. Y ahí terminamos. No me voy a ir a todas estas conclusiones, me voy a ir nuevamente a los objetivos. A ver, Delix. Sí, buenas tardes, abogada. Buenas tardes. Es obligatorio afiliarse al LIC siempre y cuando tenga más de 5 empleados, ¿verdad? Más de 5 empleados, sí. Si tiene menos empleados, el negocio, supongamos, si quiere. Solo si quiere. Ok. Sí, ¿cree que nos podría compartir esa presentación para tenerla y para revisarla? Sí, sí, se la podemos compartir. Ahí si me autoriza mi compañera. Con mucho gusto. Nosotros se las compartimos al equipo del Bazar del Sábado y al CCI Sur, por eso no hay problema. Ok. Y para concluir, me vengo nuevamente a los objetivos. Vamos a ver quién quiere participar. No tengo premio, ¿verdad? Pero vamos a ver si estuvieron en clase. ¿Qué es una empresa mercantil? El negocio que ustedes tienen, que ahora llamamos emprendimiento, ¿verdad? Eso no es una empresa mercantil. ¿Sí o no? Sí, dice Claudia ahí, ¿ves? Claudia no pierde tiempo. Ahí está en acción. Excelente. Sí, gracias, Claudia. Ok, denotar el proceso de constitución de una empresa. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso para constituirnos? Hacer la escritura pública. Y esa puede hacerse de forma gratuita en mi empresa en línea, o ustedes pueden abocarse a un notario y pagar para que les pueda otorgar esa escritura pública. Tiene validez hasta que está inscrita en el Instituto de la Propiedad. Si no está inscrita ahí, no vale nada, aunque ustedes tengan el documento. Tiene que estar registrada en el Instituto de la Propiedad. ¿Qué más? Luego de ahí nos dijimos que vamos para el SAR, a obtener esa identidad de nuestra empresa, que es el RTN, ese numerito, ¿verdad? Para poder facturar. Luego el permiso de operaciones. Si requiere de licencia sanitaria, también la licencia sanitaria. Luego, la Cámara de Comercio. ¿Qué más? Si son más de 5 empleados los que usted tiene, inclúyase usted también en el IS, ¿verdad? En el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A ver, ¿qué más? Conocer las diferentes instituciones, esas son, ya se las mencioné. Y ya están ahí mismo los registros. Y recordemos que hay 3 formas de constituirnos. Puede ser como comerciante individual, como socio unipersonal, o establecer una sociedad con 2 o más personas. Si es una empresa grande, pues más de 25, lo recomendable es una sociedad anónima, pero si es menos de esa cantidad, lo ideal es una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, hasta aquí nos quedamos. Entonces, si tienen más inquietudes.
Listo, entonces creo que todos están bien, no tenemos ninguna consulta adicional. Agradecerle a la abogada Xochitl Castro por acompañarnos el día de hoy. Estoy más que segura que toda esta información pues le va a servir a nuestras emprendedoras y emprendedoras. Gracias a ustedes también por conectarse. Nos vemos el jueves 17 con un nuevo módulo de transformación digital. Nada, que pasen un feliz fin de semana y gracias nuevamente. Bye, bye. Nos vemos. Feliz día. Gracias, igual a todas. Gracias. Gracias por todo, muy amable. Bueno,